mañana se inició un panel de discusión donde estaban hablando de yacimientos convencionales y no convencionales. En este caso yo quiero que se queden con la idea de que yacimientos, como ustedes les quieran poner apellido, nos va a permitir tener energía. Entonces, no les pongamos ningún otro nombre, únicamente digamos yacimientos, y la tecnología con las que desarrollemos esos yacimientos es otra historia. La misión y la visión de Pemex de ser el eje con el que se va a dar autosuficiencia energética en el país es lo que nos tiene que marcar el rumbo. Y hoy tenemos un panel de expertos, a ellos muy conocidos del instituto. No me he presentado, soy la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo. Muy buenos amigos todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y la conversación la vamos a girar en torno a la importancia, a cómo ha evolucionado la tecnología, a lo que significa esta evolución de la tecnología para el desarrollo de estos yacimientos. Y me gustaría que cada uno de ellos nos platique un poquito quiénes son y por qué están aquí, sobre todo en este tema, y luego vamos a entrar a hablar ya de innovaciones tecnológicas, vamos a hablar de automatización. Hemos estado viendo estos robots que andan por aquí, cómo el cambio tecnológico también está impactando en la industria del petróleo y gas y cómo impacta en cómo vamos a explotar estos yacimientos. Yo quiero que se queden con unas cifras. La exploración y producción ha subido más o menos el 37%, pero la recuperación y que esos pozos sean exitosos solamente ha sido un 10%. Necesitamos energía, sí, porque la soberanía es una de las cosas más importantes para un país. Hoy en la mañana nos hablaban de prosperidad, nos hablan de un planeta próspero, de una sociedad próspera, pero para eso necesitamos energía. Y el petróleo es la primera parte de este mix energético que nos va a dar energía. Entonces, muy buenas tardes, muchísimas gracias y les voy a pasar el micrófono a mis queridos invitados para que nos platiquen un poquito más sobre ellos y le entramos a la plática. Por favor. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Sotovera, soy gerente de las líneas de estimulación y fluidos de perforación para Weatherford en Latinoamérica. Bueno, empecé hace casi 20 años en esta industria, en trabajos en Venezuela, en pozos HPHT, y los últimos 12, 13 años en no convencionales, tanto en Estados Unidos como en Argentina, ¿no? Para mí es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes y dándole un poco de mi experiencia. Gracias, César. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación y a los panelistas y a la doctora Elizabeth acá. Para mí también es muy contento de estar aquí un rato platicando con ustedes. Mi nombre es Esaú Sasso, yo soy el director general de Baker Hughes para la división de Oilfield Services and Equipment, que son servicios y equipos petroleros. Soy mexicano, para romper un poquito el hielo. Tengo 23 años en la industria energética, 22 años en Baker Hughes, así que básicamente soy un True Blood, ahora Green Blood. Y bueno, la intención, mi background es más en la parte de perforación, así que me apasiona, como todo, en la parte energética, no solamente en lo que es sector hidrocarburos. He tenido oportunidad también de conocer los segmentos industriales, que afortunadamente en la empresa donde yo represento y estoy, básicamente podemos hablar de gas y otro tipo de energías y alternativas y maneras de cómo energizar el mundo para precisamente tener ese tan preciado elemento que es la energía para todo lo que usamos, desde que nos levantamos, desde que estamos conectados, desde que necesitamos movernos de un lado a otro. Y bueno, la intención es que podamos compartir hoy un poquito de esa experiencia, de lo que tenemos a nivel global y a nivel nacional, y que podemos seguir haciendo uso y que necesitamos que México pueda traer esa inversión, porque se ha hecho mucho y que necesitamos es capitalizarlo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es William Antonio, soy el director para SLB, mejor conocido como Schlumberger, para México, Centroamérica y Venezuela. Soy ingeniero mecánico con maestría en ingeniería de petróleo. Llevo 22 años en la industria, en SLB, comencé y he hecho varios roles. Mi experiencia empieza más por la parte de registros eléctricos, pero he manejado varias partes de la compañía a nivel mundial, en la parte de intervenciones a pozo, en la parte de software, en la parte digital. Y bueno, creo que el día de hoy, igual que lo comentan mis colegas, vamos a tratar de que no se nos duerman después de la hora de la comida. Tratar de hablar un poco de la industria y cómo la tecnología ha transformado completamente
la industria del petróleo, especialmente en los últimos 10, 20 años, donde si no hubiera sido por innovaciones tecnológicas como los que estamos aquí representados o como muchos de los stands que vemos aquí afuera, si no fuera por eso tendríamos un gas muy caro, no tendríamos energía y no tendríamos lo que llamamos la transición energética. O sea, yo creo que la doctora Elizabeth nos va a mantener ocupados respondiendo a varias preguntas, así que bueno, adelante. Muy buenas tardes a todos. Doctora, muchas gracias una vez más por este espacio. Colegas, público, mi nombre es Julio Sosa, yo soy gerente de cuenta de desarrollo de negocios para la región norte en Halliburton. Yo inicié mi carrera como ingeniero de fracturas, de hecho, en Poza Rica. Estuve trabajando fuertemente en el área de Poza Rica, Tampico, Misantla, incluso en Reynosa. Me tocó trabajar como ingeniero de campo en proyectos no convencionales aquí en México. Fui trasladado a Argentina como ingeniero de campo, donde estuve tomando varias posiciones de desarrollo de negocios, mejora continua y liderando una de las principales cuentas en Vaca Muerta, con una de las mayores AOCs en el mercado. Posterior también fui ascendido a los Emiratos Árabes Unidos como gerente de proyectos integrados para proyectos no convencionales, y a partir de 2021 pues me tocó regresar al país, a mi querido México, como desarrollo de negocios para la región norte. Actualmente también soy el líder para el proyecto no convencional para nuestra compañía Halliburton. Es un honor para mí estar aquí, seguir colaborando con centros de investigación como el IMP, con el gobierno de Tamaulipas, para que esto se haga una realidad, ¿no? Y como especialistas en la materia, creo que somos responsables de hacer una divulgación científica fidedigna sobre lo que conlleva la ejecución y desarrollo de este tipo de proyectos. Gracias. Con esta visión de consolidar a Pemex como un eje de autosuficiencia energética y referente del desarrollo nacional y revertir la declinación en la producción de aceite y gas, hoy vamos a explorar todas estas innovaciones que ustedes están realizando. Estas innovaciones nos están hablando de una industria mucho más eficiente, más segura y más asequible. Entonces, si hoy nos muestran qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes en cuanto a innovaciones tecnológicas, en lo que es lo de yacimientos, porque es la parte que ahorita estamos consolidando. Me gustaría mucho que vamos a empezar de allá para acá y luego nos vamos para allá. Sí, claro. A manera global, pues Halliburton tiene un grupo especializado en manejo de yacimientos, donde se hace todo el estudio desde la conceptualización, visualización y desarrollo de lo que sería el proyecto. De igual manera, pues, en cuanto a la ejecución de este tipo de proyectos, pues ya la tecnología está muy avanzada. Prácticamente podemos construir más y mejores y más largos pozos, y también podemos fracturar de manera más eficiente estos pozos. En la construcción como tal de los pozos, pues utilizando los sistemas rotatorios de perforación continua, aunado a algoritmos de inteligencia artificial y monitoreo y toma de información en tiempo real, pues las operaciones de la construcción del pozo se hace más eficiente. Prácticamente podemos construir una lateral de un pozo de la longitud que queramos, siempre y cuando pueda ser intervenido posteriormente. Esto ya es una realidad, se está ejecutando en todas las cuencas no convencionales del mundo prácticamente, y para la terminación de los pozos, específicamente el fracking, de igual manera, hoy por hoy, la inteligencia artificial está presente con sistemas de automatización, donde podemos ver, monitoreando pozos vecinos con microsísmica, podemos ver el crecimiento en tiempo real de las fracturas. Ya no se trata como antes de bombear por bombear y que contacte lo que contacte, sino ya bombeamos justo lo que se tiene que bombear para que la interconectividad de las fracturas sea lo más eficiente posible y tener una mayor recuperación o retorno de la inversión. ¿Esto a qué va? Si bien ya se ha probado y en distintos foros se ha hablado el tema del agua, por ejemplo, de que no es necesario usar agua potable, que podemos usar agua de retorno, agua congénita, al final sigue siendo sigue siendo un suministro finito. El agua congénita no es un suministro infinito, y es por eso que tenemos que hacer este tipo de operaciones más eficientes cada vez. Nuestro centro de de monitoreo remoto está centralizado en Villahermosa, y desde ahí todo este tipo de operaciones de desarrollo que les estoy comentando se puede monitorear ya de forma remota desde nuestro centro de monitoreo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, les tomó más de 20 años llegar a esta curva de masificación que tienen. En Argentina, que a mí personalmente me tocó estar fracturando los primeros pozos, uno por locación se hacía, una etapa por día. Yo me fui cuando estaban haciendo 9 etapas por día y 4 pozos en una locación, pues me tocó ver todo ese desarrollo, y la curva de aprendizaje fue menor.
estamos hablando alrededor de 10 años en Vaca Muerta. En México esperamos que en menos de ese tiempo podamos estar en esos niveles. Se tiene la tecnología, se tienen compañías que somos expertas en este mercado y por supuesto la curva de aprendizaje pues será más corta que en el resto de los mercados. Lo que falta es iniciar nada más. Bueno, gracias Julio. Para el caso de SLB, nosotros el año que viene cumplimos 100 años de creado, así que tenemos mucho que contar. Nos hemos enfocado, como la doctora mencionaba, no importa sea convencional, no convencional, tierra, aguas profundas, lo más importante es entender y caracterizar el yacimiento, porque la cantidad de incertidumbre que hay para conseguir los yacimientos, saber cuál es el potencial, saber cuál es el método más eficiente, esa es la clave para al final del día cualquier operador, sea Pemex, sea Woodside, sea Diabas, sea C5M, el que sea, su objetivo es reducir su costo, el lifting cost, o el costo de levantamiento de cada barril. Entonces, para nosotros hemos invertido muchos billones de dólares en investigación en la parte de modelaje de yacimientos. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, machine learning, pero hoy en día es una realidad y no solamente es ChatGPT o Gemini o Copilot, sino realmente esto ya es una realidad en nuestra industria. Hoy en día nuestros simuladores son capaces de, una vez que tienes un modelo estático o dinámico de un yacimiento, puedes realmente optimizar tu plan de desarrollo con unos clics. Iteraciones que nos llevaban meses, simulaciones, ahorita las hacemos en minutos. Y al tú poder quitar el riesgo de cualquier exploración o desarrollo de campo, bajas automáticamente el costo. Luego viene lo que comentaba Julio, cómo podemos, una vez que sabemos dónde vamos a perforar, cómo hacerlo de la forma más eficiente. Y algo que la industria había estado, vamos a decir, desaprovechando por décadas es la cantidad de información. Cada pozo que se perfora, cada pozo que se produce, cada intervención genera muchos puntos de información que al final terminaban en alguna computadora de alguien, en un escritorio, y entender cómo podemos aprender de las cosas que salieron exitosas, de las fallas que hubo, de los pozos que se perdieron. Eso es algo que en el pasado no se hacía. Hoy en día, gracias al manejo de datos, podemos realmente optimizar la perforación, la completación, incluso el abandono de los pozos. Entonces, para nosotros nuestra prioridad es cómo ayudar a los clientes a bajar el costo de producción por barril y algo que no hablamos mucho, pero también el carbon footprint. ¿Cuál es la huella de carbono por cada barril equivalente? Si vemos las tecnologías de hace 10, 20 años, el costo por barril ha bajado en promedio 35% a nivel mundial para petróleo y casi 65% para gas. Y eso es gracias a las innovaciones tecnológicas en todos los aspectos, no solamente en la parte de modelaje, sino también en la parte de ejecución. Y al final del día eso es lo que se quiere, cómo podemos tener un barril más barato y con menos impacto ambiental. Entonces, bueno, eso es un resumen en general de lo que estamos haciendo en SLB. Muchas gracias. Gracias, William. Bueno, déjame platicaros un poquito por la parte de Baker Hughes. Cuando hablamos de innovación tecnológica, el solo nombre ya nos lleva a eso. Un poquito de historia, quizás para conocimiento general. Reuben Baker inventa hace más de 100 años lo que es la zapata para precisamente amarrar la cementación de los pozos, lo cual hasta el momento, bueno, pues evidentemente es necesario. Eso habla de un evento disruptivo. Por su otro lado, Howard Hughes, padre, no junior, es el que crea lo que es la barrena tricónica y posteriormente luego generan los diamantes policristalinos, que es las barrenas PDC, barrenas de diamante. Hoy en día lo que tenemos es un híbrido entre los dos, que es una tecnología que se llama Quimera, que es disruptiva, tiene ya casi una década y bueno, sigue siendo punta de lanza en lo cuanto a rendimiento y eficiencia de costos, como mencionaban los compañeros. A nivel digital, pues evidentemente yo quería comentar que hoy día la digitalización y la analítica avanzada ha permitido automatizar la perforación y básicamente eso nos ha llevado a la industria, al sector hidrocarburos, a perforar o ejecutar construcción de pozos de maneras muy diferentes. Estamos en un momento donde básicamente están convergiendo varias cosas y les digo por qué. Porque lo que es la digitalización, por décadas, la industria, el sector hidrocarburos ha estado invirtiendo para poder eficientar los costos, los que se mencionó, todo eso que se ha logrado. Pero es ahora que estamos pudiendo tener mayor cantidad de procesamiento de información y aprovechamiento y poder tener mucha información para poder rescatarla, que estamos llegando a un nivel de automatización como nunca antes se había llegado. Quiere decir que estamos en un muy buen momento y todavía viene más, eso se los aseguro. Yo creo que a nivel de la compañía les puedo decir que seguramente estaremos escuchando más sobre cómo resolver la ecuación de la energía, que básicamente es cómo balancear los resultados industriales, que quiere decir llevar lo que es la industria de hidrocarburos más hacia el mundo industrial para poder
no solamente actualizarnos en lo que se refiere a lo que es construcción y terminación de pozos, sino también acelerar todo ese aprovechamiento. Nosotros en el año 2017 hubo una adquisición con General Electric que tiene mucha experiencia en la parte de todo lo que se llamaba gemelos digitales, ¿no? Los famosos Digital Twins, que por décadas se han venido utilizando precisamente para poder optimizar y mejorar y reducir costos. Hoy en día el enfoque que estamos teniendo como compañía de tecnología energética es cómo descarbonizar la industria de hidrocarburos. Y la digitalización y automatización nos está ayudando. ¿Por qué? Porque se envía menos personal a bordo, lo cual permite, y ojo, que el factor humano sigue siendo clave, pero permite que podamos reducir la huella de carbono, que podamos hacer mayor eficiencia, que el talento que tenemos en la industria de oil and gas se pueda aprovechar para mejor toma de decisiones. Básicamente pasan de un rol de tener las manos o muy manual a un rol de supervisión y de toma de decisiones. Entonces, adicional a los rendimientos en costos, yo creo que vamos a poder comentar también un poquito cómo estamos viendo el enfoque de cómo manejar ese rendimiento con la manera moderna de poder perforar y terminar pozos. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Le voy a pasar ahora a César para que nos platique. Gracias, Esaú. Ya mis colegas han hecho una pasada bastante rápida de lo que son los avances que hemos tenido en la industria en estos últimos 10 años, pero yendo un poquito más adelante, no es solamente lo que se tenga, sino cómo se aplica, ¿no? Estamos en una industria donde los costos son bastante altos, los costos de operación son elevados y todas las innovaciones lo que nos llevan es a una mejor utilización de estos recursos, ¿no? A lo que voy con esto es, si podemos hacer más con lo que tenemos, nuestra operación será mucho más eficiente bajando los costos, ¿no? Que es un poco lo que comentaba William. Otro punto importante es, los últimos años también se ha hecho un esfuerzo en sensorizar y monitorear en tiempo real todas nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque sin la sensorización, si no medimos lo que hacemos, no podemos ver una mejora o un análisis de lo que se está logrando, ¿no? Y con la monitorización, en tiempo real, lo que podemos llegar a hacer es a tener decisiones en el campo tomadas de forma más rápida. Entonces, esa inmediatez en la toma de decisiones también nos pueden llevar a llegar a los objetivos más rápidamente y sin tantos inconvenientes, ¿no? Ahora sí vamos a empezar con la ronda de preguntas. William, nos has dicho que cumplen 100 años, nos hablaste de cómo se están reduciendo los costos, de las incertidumbres, las simulaciones. Platícanos un poquito más de todo esto de la inteligencia artificial, cómo lo están trabajando ustedes en tiempo real. Aquí nos presentaste un registro de pozos donde el factor humano, bueno, voy a decir, el error que incluye el factor humano, ustedes lo están tratando de minimizar, pero a la vez también están trayendo talento nuevo. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más acerca de eso, por favor. Sí, bueno, como mencionaban aquí mis colegas, la automatización es una de las herramientas más seguras para reducir primero las fallas humanas, ¿no? Gran parte de los incidentes de calidad que vemos en la industria cuando perforamos un pozo, cuando completamos un pozo, es alguien puede tener un descuido, cansancio, falta de entrenamiento, podemos tomar la decisión equivocada mientras se perfora y eso son decisiones que cuestan millones de dólares, ¿no? Entonces, hacia donde ha evolucionado mucho la tecnología es cómo podemos automatizar tareas repetitivas, cómo podemos usar realmente a la máquina para realmente reemplazar la toma de decisiones humanas. Nunca la vas a reemplazar al 100%, pero sí se puede hacer. Esaú mencionaba perforar pozos autónomos y suena algo futurístico, pero lo estamos haciendo, ¿no? Incluso aquí en México tenemos ya en aguas someras con un cliente internacional, ya tenemos casi 7 pozos sin intervención humana, excepto solamente la conexión de la tubería. En otras partes del mundo, en África, en Brasil, tenemos incluso equipos 100% automatizados, donde simplemente diseñas tu pozo en el software y automáticamente el equipo de perforación levanta el VHA, hace las conexiones, bombea y optimiza los parámetros en tiempo real. Es como manejar un Tesla del punto A al punto B y hace automáticamente todo. Eso hoy en día es una realidad. Si vamos al tema de producción, las bombas BEC o las bombas electrosumergibles, que es una tecnología esencial para maximizar el factor de recuperación y aumentar la producción de los pozos. En el pasado, la confiabilidad de estas bombas era 6 meses, 1 año. Hoy en día tenemos incluso aquí en la región marina récord de 5 años y medio
con la misma bomba sin fallas. Obviamente esto aumenta la vida útil de cada bomba, y esto es gracias a innovaciones tecnológicas en todo lo que es la parte de componentes electrónicos, predecir cuándo podemos ver que vamos a tener una falla en el motor, cómo puedes automáticamente cambiar los parámetros del variador. Ese tipo de automatizaciones es lo que está cambiando la forma de operar. E incluso si nos vamos a un nivel más allá, cómo podemos eliminar personal en campo. En algunos proyectos, incluso aquí vamos a estar haciendo el año que viene el proyecto de Trion, el desarrollo, son equipos muy costosos, equipos donde tienes un límite máximo de personal, y en el pasado operaciones donde necesitabas cuadrillas de 10, 15, 20 personas, hoy en día en el Mar del Norte tenemos operaciones con una sola persona, y todo lo demás se hace en un centro de monitoreo, que ya no son centros de monitoreo, son centros de operaciones. No solamente, en el pasado tenemos ya más de 20 años monitoreando, ahora puedes realmente tomar decisiones, tomar acciones, y nosotros hace un par de meses inauguramos en Polanco nuestro centro de desempeño digital, donde desde México, desde Ciudad de México, tomamos control de operaciones a nivel mundial, obviamente aquí en México, y eso nos ha ayudado a ser más eficientes. Nos ha ayudado a garantizar que tengas en cada momento a la persona con más experiencia, y aparte tienes una red de expertos. Entonces, para mí eso es como la digitalización, la automatización, y obviamente tener todo el conocimiento en las puntas de los dedos hace que las operaciones sean más seguras y por ende mucho más eficientes desde el punto de vista de costos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, el centro de datos, el centro de monitoreo es impresionante, el que está en Ciudad de México. Hablando de todo esta de nueva tecnología, yo quisiera que nos platicaras un poquito, Esaú, sobre el nuevo talento, sobre la formación, porque ya estamos hablando de cosas demasiado avanzadas. Entonces, ¿qué estamos esperando de los jóvenes? ¿Cómo está evolucionando el personal al interior de la industria del petróleo y gas? Perfecto, me encanta, porque yo lo mencioné, el tema de clave, el factor humano. En esta era donde estamos básicamente conjuntando la digitalización y la automatización y toda la oportunidad que nos da hoy la inteligencia artificial, que por cierto estamos hablando de inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial se ha estado utilizando por décadas, pero bueno, digamos que la parte de moda, lo que está convergiendo, por eso decía, es la oportunidad de poder hacer más con la capacidad hoy de procesar. Pero al punto es el viaje de la transformación digital del sector hidrocarburos, es el balance entre lo que es soluciones digitales existentes y el conocimiento y la industria de la industria, ¿no? La experiencia de la industria. Quiere decir, estamos hablando de talento humano, y el talento humano hoy existe. Hoy lo que necesitamos es cómo reconvertir el personal para que pueda modificar de tener tareas manuales a tareas más de supervisión, de monitoreo, de interpretación, de toma de decisión, y se requieren habilidades especiales que hay que ayudar a formar. Por un lado, en el caso del personal que hoy ya existe en la industria, lo que necesitamos es hacer lo que le llaman reskilling, que es adicionar nuevas habilidades. Esa relación de humano-máquina tiene que ser parte de la formación, aprovechar su experiencia para perforación autónoma de pozos con la toma de decisión, la flexibilidad, porque tienen que constantemente seguirse actualizando, va a haber más inventos, más innovaciones, por lo cual tiene que venir esa parte del cambio. La parte de comunicación y colaboración es sumamente importante, porque evidentemente ahora al tener centros remotos de operación, las cuadrillas a bordo, sistemas autónomos donde a veces no tienes personal a bordo, necesitas, y todos recibiendo la misma información al mismo tiempo, necesitas tener esa capacidad de comunicarte y de colaborar. Y evidentemente también hay dos componentes claves que yo considero que no podemos perder de vista, que es la confianza. En el hecho del hoy el personal que ya venimos laborando en la industria, y confiar precisamente en que los sistemas autónomos están para ayudarnos y que son herramientas para que necesitamos empezar a aprender a trabajar con ellas. Hay que tenerles confianza, no ciega, no total, porque también tiene que haber el pensamiento crítico para precisamente cuestionar, aprender, porque estos sistemas aprenden de la manera como nosotros detectamos errores. Más aún cuando hay sorpresas, y en esta industria siempre las hay, cuando hay que poner y manejar, toma decisiones bajo incertidumbre, tenemos que tener esa capacidad. Por eso es importante el pensamiento crítico. Y lo otro es la conciencia en seguridad y el impacto ambiental, porque al tener menos personal a bordo, más supervisión tenemos que tener para operaciones seguras, y sobre todo con la conciencia del impacto ambiental que tenemos que mantener. En el caso de las generaciones nuevas, definitivamente va a ser más fácil la integración en lo que son analítica avanzada de datos, machine learning, inteligencia artificial aplicada, cloud computing,
es un lenguaje natural, pero evidentemente vamos a necesitar habilidades técnicas que hay que desarrollar, ¿no? Integridad de pozos, construcción de pozos, parámetros de perforación. Esa conciencia de que a la final estamos perforando pozos tiene que estar presente, pero también desarrollar esas habilidades para que puedan hacer modelos digitales, simulaciones, predecir cambios. Entonces es una combinación del reskilling para quienes ya estamos en la industria y el upskilling para toda la generación que si hoy bien entiende este lenguaje, tiene que aprender de lo que es la experiencia que tenemos en la industria de oil and gas y que seguramente se van a seguir reinventando porque la velocidad hoy es enorme como están procesándose las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, como vimos, está evolucionando el talento, pero en este caso yo quisiera que César nos platicara un poquito más cómo es que las operaciones en Argentina se eficientaron. Es una buena pregunta, doctora. En Argentina empezó fuertemente el tema del no convencional aproximadamente en el año 2015, ¿no? Como lo comentó uno de mis colegas aquí en este panel. Cuando se comenzaron esas operaciones, los inicios eran de 2 etapas por día, 3 etapas en el mejor día, con tiempos de bombeo de 6 horas al día, 7 horas al día. 10 años más tarde estamos en que todas las compañías de servicio, no es una sola, todas, que son 10, 12 sets de no convencional en Argentina, todas están sobre las 18 horas de bombeo por día, 9 etapas, pero constante, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir que la cuenca como tal ha sufrido, porque ha sido un poco traumático, han sufrido esta curva de aprendizaje, pero todos han llegado ahí, ¿no? Eso quiere decir que para que la industria pueda seguir o pueda surgir, especialmente en este tema del no convencional, la colaboración entre compañías de servicio y operadoras también tiene que estar, porque esto es un negocio que tiene que buscar el bien común y no el bien de 1 o 2 compañías, ¿no? Entonces, la transferencia de conocimientos y la colaboración entre las compañías, evidentemente, con la competencia que hay en el medio, tiene que existir, ¿no? En el tema de las fracturas específicamente, no es solamente la tecnología que ha llegado, sino la forma de hacer las cosas. Vuelvo al tema de la utilización de los recursos. Para las fracturas en el no convencional, tanto el apuntalante como el agua son recursos críticos que tenemos que saber cómo utilizar eficientemente para que la producción del pozo finalmente sea la máxima, ¿no? Y para esto, evidentemente, usamos todas las herramientas con inteligencia artificial, con monitoreo en tiempo real, con todo lo que aprendemos de los modelos de velocidad con la microsísmica, fibra, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero entonces es un poco lo que comentaba Esaú, es la mezcla de la tecnología con la interpretación humana, ¿no? Es como tener un Fórmula 1 pero no saber cómo manejarlo. No vamos a llegar a ninguna parte y lo vamos a chocar contra la pared. Entonces, eso es un poco la curva de crecimiento que tiene que pasar, en este caso México, como industria para lograr que el no convencional tenga o llegue a las metas que nos proponemos el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Julio, Halliburton. No podemos dejar de lado que nos platiques todas estas experiencias que están teniendo con este tipo de campos y qué es lo que podrían estar esperando en el mediano y largo plazo. Gracias, doctora. Sí, excelente pregunta. Para complementar un poquito lo que comentaba César, un resumen bastante bueno sobre lo que pasó en Vaca Muerta, pero también cómo llegamos a eso, y es lo que el futuro a largo plazo es por el mercado. Una competencia sana, una colaboración entre compañías de servicio es porque el mercado no convencional es muy grande en Vaca Muerta. O sea, apostaron en desarrollarlo y lo hicieron en serio. ¿Por qué está la competencia tan eficiente o funciona tanto la competencia en Vaca Muerta? Porque allá hay un mercado de etapas de fractura, digamos, infinito. Y el que termine primero, más rápido y más barato, pasa al siguiente pad. Y así nos vamos. Y esa es la forma de hacer un mercado competitivo. Porque si aquí habemos 4 compañías de servicio y nos ofrecen 2 pozos para el próximo año, pues difícilmente William va a traer todos los equipos que se requieren para un pozo. O si los trae, va a salir bastante caro. Es por eso que el mercado atrae todo, el mercado atrae. Los que estuvimos allá, Añelo era un pueblito de 2 calles.
Hoy hay casinos, hoteles, restaurantes, ha crecido. Los terrenos son más caros que en Miami, es una cosa impresionante. El mercado atrae y no solo es responsabilidad de las compañías de servicio, hay proveedores que nos suministran a nosotros que sin ellos estos proyectos tampoco serían realidad. Pero entonces a esos niveles de eficiencia, de competitividad, se llega con el mercado. ¿Qué esperaríamos con todo esto en un corto plazo? En un corto plazo, pues no vamos a empezar de cero, porque recordemos que en México los primeros pozos no convencionales arrancaron alrededor de 2011, 2012. 2011 fue el primero, Emergente 1. Y en esos pozos se alcanzaron eficiencias de tapas por día más grandes o más altas de lo que se tuvo en Vaca Muerta en sus inicios. El problema fue que Vaca Muerta le dio continuidad y nosotros no. Lo que yo esperaría en un corto plazo, pero muy corto plazo, es realmente que ya se desarrolle este mercado. Las reservas creo que están probadas, creo que eso no hay duda. La tecnología, la experiencia y los recursos están listos, solo falta visualizar bien qué tipo de tecnología se puede aplicar, porque recordemos que no toda la tecnología es aplicable para todos los mercados, se tiene que hacer su estudio correspondiente, pero definitivamente no vamos a empezar desde cero en el momento en que se decida iniciar. Comentaba un colega en el panel anterior, para nuestra buena o mala suerte estamos pegados a Estados Unidos, pero en este sentido nos puede beneficiar esa cercanía con Estados Unidos a ser vecinos de una cuenca que tiene un desarrollo masificado, el más importante del mundo. Corto plazo, no vamos a iniciar de cero, vamos a recortar la curva de aprendizaje considerablemente. Mediano, largo plazo, pues ya estaremos aplicando lo que estamos viendo hoy en día. Inteligencia artificial, automatización, cada vez menos gente en los pozos, que eso también se reduce, se transmite en reducción de costos y seguridad. Entre menos personas haya, menos accidentes vamos a tener. Es lo que yo esperaría para mediano y largo plazo. ¿Qué sigue de la inteligencia artificial y automatización? Pues bueno, nos tocará descubrirlo juntos. Me parece muy bien. Dejen que les ponga unos números. El 74% de las innovaciones que se están dando en la industria del petróleo y gas están sucediendo en yacimientos no convencionales. Hoy nos queda claro que la tecnología ya está, que estamos dispuestos. Entonces, 100 años en México, ¿qué podrías estar esperando en yacimientos, en la industria del petróleo y gas, en este nuevo marco de transición energética, donde ya estamos hablando de otras variables que hace 100 años no estaban marcando? A ver, si vamos al caso puntual de México, nos quedan 7 años de reservas 1P. Eso es un gran desafío. Julio comentaba que sí tenemos definitivamente el potencial de los yacimientos no convencionales, y nosotros sí podemos llamarle así aquí. Los yacimientos no convencionales en México están probados, incluso si vemos al contenido total orgánico de carbono, si vemos a la fracturabilidad de la roca, incluso es mejor que Vaca Muerta, mejor que Eagle Ford, mejor que Permian. Entonces el problema no es la calidad del yacimiento, eso está probado. El problema, como lo comentan mis colegas, es en la infraestructura y en la determinación de cómo echar a andar la industria. Eso es un desafío que no teníamos hace 100 años, obviamente. Hace 100 años fluía el petróleo aquí en las chapopoteras cerca de Tampico. Hoy en día se nos acabó el petróleo fácil y tenemos que ir a desarrollar el petróleo no convencional. Tenemos que ir a aguas profundas, que es una gran oportunidad. El año que viene vamos a empezar el proyecto de Trion, pero así como Trion, seguramente hay muchísimos otros yacimientos comercialmente que se pueden explotar, pero que por razones, vamos a decir, de la falta de continuidad de una política que incentive tanto a Pemex como a otras operadoras a explorar y desarrollar estos yacimientos, quizás esas reservas nunca se logren explotar, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos por delante es cómo podemos alinear usando el marco de la nueva ley de hidrocarburos, que yo creo que es un gran avance, porque va a permitirle a Pemex, a la Secretaría de Energía, a vincularse con el sector privado. Definitivamente, más allá de la tecnología, es cómo tener un modelo contractual que incentive a la exploración y a la explotación. Ahora, vinculando tu pregunta con tecnología, definitivamente una oportunidad que tenemos enorme es en los yacimientos convencionales. Hoy en día tenemos casi 75% de la producción de México viene de yacimientos geriátricos, como le dicen algunos, yacimientos maduros, que básicamente la curva de declinación es muy alta. Hay cifras incluso del IMP que entre 50,000 y 60,000 barriles por día cada mes es la declinación de los yacimientos en México. Ahora, ¿qué podemos hacer? El no convencional nos va a tardar, en el mejor de los casos, 3 a 5 años
para poder tener un costo break-even, para poder seguir industrializando. ¿Qué vamos a hacer en estos 3-5 años que nos quedan? Yacimientos convencionales para nosotros es una forma de cómo podemos aumentar la producción o por lo menos evitar que siga cayendo, y para eso tecnologías digitales en cómo hacer un reprocesamiento de un campo que ya tiene 20, 30, 40 años en operación, cómo podemos usar un flujo de trabajo que en el pasado nos tardaba 1 o 2 años poder identificar cuál es el pozo donde puedo sacarle más barriles, cuál es el pozo donde puedo hacer una reentrada, una intervención. Hoy en día lo puedes hacer automáticamente en menos de 2 o 3 meses y puedes optimizar tu CAPEX y tu OPEX. Entonces, para nosotros eso es una gran área de oportunidad y en paralelo seguir trabajando en la parte no convencional. Nosotros hace 2 semanas hicimos el lanzamiento de nuestra tecnología llamada Tela, que es como el Alexa de Amazon, pero para el petróleo, donde básicamente tú le puedes preguntar a Tela y le dices, mira, este es mi campo y tengo $100 millones de CAPEX. Hazme un plan de desarrollo y optimiza mi producción. Y automáticamente Tela te hace, usando inteligencia artificial, una recomendación de un plan de desarrollo. Ese es el tipo de herramientas que queremos traer a México, que ya la estamos haciendo el piloto con algunos clientes, para poder, mientras sale de lo de no convencionales, que nos va a tardar unos años, cómo podemos evitar la declinación, que realmente es un problema muy, muy grave aquí en México. Entonces, nos queda claro que la tecnología está. A mí me gustaría que César nos platique un poquito más sobre la parte ambiental. Tuvimos el gusto de que nos presentaran donde se está dando el desarrollo de Vaca Muerta, cómo están haciendo la conservación de todas las especies, porque la parte ambiental es una de las variables que no logramos dimensionar, si se va a afectar, no se va a afectar, cómo vamos a controlar, cómo vamos a unir esas dos cosas, la producción y el medio ambiente. Entonces, si nos Gracias, platicas doctor. un poco. Para complementar un poco lo que William dijo, el impacto de la producción del no convencional, para fijarnos en el espejo de Argentina, no para copiarnos, sino para guiarnos un poco. Argentina en 10 años pasó de producir 5% de la producción de crudo de no convencional a producir un 60% el día de hoy. ¿Por qué? Porque el costo de producción de un campo maduro, que cada vez cuesta más plata sacar el lifting cost de ese barril, pues es económicamente más rentable irnos hacia el no convencional, que con menos pozos, una producción un poco más alta, ¿no? Que va en línea con lo que estaba contando William. Y para responder la pregunta desde el punto de vista ambiental, ya lo comentamos antes, el impacto de la huella de carbono de nuestras operaciones tiene que ser menor. No es un deseo, tiene que ser un plan para la industria completa, ¿no? Dentro del no convencional, bueno, hay varias iniciativas que tienen que ver desde la utilización de productos, de productos químicos verdes, que digamos que el impacto es menor, pasando por la producción de agua congénita para evitar el consumo de agua fresca, puede ser de lagos o de ríos, y también tienen que ver con el tipo de equipos que se están usando, ¿no? Todas las bombas o todos los equipos con motores diésel ya se está en el proceso de transición a motores híbridos de gas y diésel, o si no, flotas enteras de bombas y de equipos eléctricos, ¿no? Y no es solamente que los motores sean otros, sino que también se están usando menos equipos. Es decir, estamos usando equipos que impactan menos y adicionalmente menos de estos equipos. Y evidentemente todo esto tiene que ver con las innovaciones y con los avances que se han hecho en materia de equipos, ¿no? Que evidentemente no son solamente de las compañías de servicios que estamos acá, sino son de los proveedores nuestros, ¿no? Entonces voy un poco con lo que ya les comenté antes. El impacto del no convencional, tanto en el aspecto comercial como en el ambiental, viene de la industria completa, de los proveedores, compañías de servicio, operadoras, del señor que te transporta el agua, del que sea, ¿no? Entonces eso es un poco de utilizar menos, utilizar mejor y buscar fuentes alternativas de recursos, ¿no? Por ahí va un poco el resumen. Me parece muy bien. Julio, ya hablamos de inteligencia artificial, de cómo estamos reduciendo costos, cómo eficientamos con los no convencionales la explotación, medio ambiente. Una de las cosas más importantes para tener un planeta próspero son sociedades prósperas. ¿Cómo logran trabajar en equipo, con asociaciones, con pequeños emprendedores? ¿Cómo es que Halliburton
logra hacer esa comunión? Sí, es una muy buena pregunta y es algo que estamos buscando aplicar aquí también, al igual que se hizo en Estados Unidos y Vaca Muerta. Sí, tenemos programas de colaboración con las comunidades, con los gobiernos locales, estatales y federales e instituciones de investigación como el IMP. Como lo dije en un principio, es nuestra responsabilidad ser transmisores de información fidedigna, información científica fidedigna, para que la comunidad esté consciente y esté tranquila de lo que está pasando a su alrededor. Puede ser muy alarmante cuando 20 bombas de 2,000 caballos están bombeando al mismo tiempo a las 2 de la mañana. Puede ser muy alarmante, pero hay sistemas para reducir el ruido, mamparas, ya las bombas eléctricas, se comentaba César también, donde prácticamente se reduce de 140 decibeles, que ya estamos hablando del umbral del dolor, que es lo que actualmente una bomba genera en ruido. O sea, prácticamente estamos hablando de pérdida, una exposición constante ya es pérdida permanente de la audición, a bajarlo a 80 decibeles, que estamos hablando de un restaurante muy lleno, un tráfico elevado, pero que todavía se puede hablar bien. Ese tipo de tecnologías aplicadas es parte de lo que tenemos que exponer a las comunidades, de lo que estamos trabajando para que todos podamos convivir, porque al final es nuestro trilema energético: la tecnología, la inversión, medio ambiente y la sociedad. Es el trilema en el que vivimos, pero sí colaboramos nosotros con comunidades locales, municipales, estatales, federales y centros de investigación para hacer la difusión de esta información, como son este tipo de foros. Y aún así hay que ir todavía a los lugares específicos de las comunidades que están dentro del campo, porque no es solo ya la operación como tal, sino fuera de la locación lo que está pasando. Ver pasar los equipos por el centro de las comunidades, tolvas de arena, pipas de agua, todo eso, pues tiene una huella. Y hay cierto descontento porque son unidades pesadas y lo que estamos generando son daños a sus caminos, a sus ciudades. Entonces, tiene que haber una responsabilidad social, lo hay. Ya hay programas como el PACMA en los contratos de Pemex que bien se aplican para este tipo de proyectos. Sin embargo, creo que hay que hacer más difusión en los lugares donde se estarían ejecutando este tipo de proyectos. Definitivamente es algo que hacemos y considero que es algo que tenemos que aplicar aún más todavía en estas regiones del norte del país. Muchas gracias. Esau, Baker Hughes y todas las petroleras y todos los proveedores tienen un compromiso ambiental que al final también se refleja con su personal. A mí me gustaría que nos platicaras cómo se logra esta integración en esta nueva visión, ¿no? Porque ya por eso les decía, ya hablamos de asociaciones, medio ambiente, reducción de costo, inteligencia artificial. ¿Dónde nos queda el personal y el talento? Perfecto, gracias doctora. Sí, ahorita que lo menciona, de hecho Baker Hughes en el año 2020 públicamente anuncia que tiene un compromiso de descarbonización o contribución de 0 emisiones a 2050 y 50% a 2030, ¿no? Inmediatamente ahí no se trató de solamente ver todo lo que estamos dejando de hacer para que internamente nosotros podamos contribuir a esa descarbonización, sino más importante era el tema de cómo empezar a transformar los productos, y lo mencionó César, Julio, William acá. Cada compañía ha invertido muchísimo en el cómo empezar me acuerdo en el tema del material químico, o sea, los productos de nanotecnología. Hoy día hablamos de biodegradables, luego hablamos ya de regeneradores dentro del mismo sitio con la formación, o sea, básicamente que sean totalmente amigables con el ambiente, ¿no? El tema de lo que es reducción de personal a bordo, pues evidentemente ayuda mucho en la reducción de huella de carbono, porque estamos precisamente evitando que ese ciclo continuo de la quema, de la huella del carbono que estamos generando por precisamente enviar más personal, más equipos, se reduzca. La digitalización lo que nos ayuda es a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque podemos predecir y de hecho, tomando el comentario de Julio, ¿no? Nosotros nos enfocamos a nivel de ejecución en el tema del trilema del rendimiento, ¿no? Que básicamente es operaciones seguras, porque es un no negociable, esa es una prioridad. Operaciones que sean predecibles, porque quiere decir que como planeamos, que se le invierte mucho tiempo y con mucho software y herramientas digitales ahora planear, sea la ejecución. Y en el tema de consistencia, o sea, que cada vez que tenga esa repetibilidad, que cada vez que estemos haciendo los trabajos estemos capitalizando las lecciones aprendidas que se mencionaron acá. Hay mucha información,
depende de nosotros aplicarla. De esa forma contribuimos a que la operación sea más eficiente, lo cual quiere decir menos tiempo de taladro. Básicamente estamos contribuyendo a menor impacto ambiental, menos recursos que se requieren, y por lo tanto estamos hablando que hoy en día, al ser más eficiente, podemos perforar más pozos, acelerar la entrega de hidrocarburo, y todo eso tiene una repercusión muy grande en la reducción de la huella de carbono o el impacto ambiental. Ahora, socialmente, un poquito para el tema de no convencional o los yacimientos de baja permeabilidad, hay que entender que si bien necesitamos acelerar esa curva de aprendizaje con cuencas análogas en Estados Unidos o en Argentina, hay que mexicanizar lo que va a ser el desarrollo de los yacimientos de baja permeabilidad en nuestro país, porque pues, no tenemos esos llanos, ¿no? Básicamente ese aislamiento como puede haber en Texas o puede haber en Argentina, en la zona de Vaca Muerta. Aquí estamos en comunidades donde básicamente yo me acuerdo ir y estar perforando un pozo y tenemos enfrente una iglesia, atrás una escuela y así te ibas, ¿no? Entonces, hoy realmente yo creo que, y está claro que México tiene mucho potencial, pero necesitamos precisamente trabajar en un sistema integral que combine tecnología, que combine regulaciones y que combine sostenibilidad, porque hay que considerar el impacto social que tenemos y el impacto ambiental que también podemos dejar. Muchas gracias, ya casi estamos cerrando. Si bien la regulación nos marca la ruta, porque ha sido una de las cosas que se estuvo hablando mucho en el foro de la mañana sobre la regulación nos marca la ruta. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál sería el mito que les gustaría quitar así? Porque ya sabemos que existe la tecnología, existen las fortalezas, para desmitificar la parte de los yacimientos no convencionales. O sea, que nos quede claro dónde no está ocurriendo eso, o pues, si está ocurriendo en menor grado de lo que se está informando realmente. Entonces, El mito que tú quisieras El mito que a quitar. mí me gustaría desmitificar, y con gusto lo podemos platicar afuera del... es sobre este mito de que las fracturas crecen lo suficiente para contactar los mantos acuíferos. Sabemos que los mantos acuíferos se encuentran a unos cuantos cientos de metros de la superficie. En algunas zonas del norte sí hay más profundos, 800, 900 metros han detectado algunos mantos acuíferos de agua dulce, pero estamos hablando que las fracturas las estamos haciendo a más de 3,000 metros bajo tierra. Que si tuviera la capacidad de viajar hasta superficie, ¿por qué no lo haría por sí solo el petróleo entonces o el gas? Entonces no está comprobado, habría que revisar bien estos casos específicos donde le prenden fuego al agua, a lo que está saliendo por la llave. Habría que ver primero las tuberías cómo están en casa antes de irnos 3,000 metros bajo tierra, ¿no? A mí me gustaría desmitificar ese mito. Hay pruebas suficientes para saber, y con la tecnología que hay se sabe exactamente cuánto crecen las fracturas, hacia dónde crecen, y hoy por hoy es fácil con pruebas decir que no crecen lo suficiente para contactar estos mantos acuíferos. Yo creo que alineado a lo que dice Julio, hay en los años 90 hubo muchas películas de Hollywood hablando de cómo el fracking estaba contaminando y ocasionando cáncer. Incluso hace poco en un evento hubo una pregunta de alguien que decía ¿por qué usan fuentes radiactivas para fracking? Que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces hay una desinformación muy, muy grande al respecto. Aparte de la sismicidad, que como Julio explica no tiene nada que ver. Algo que la gente no sabe, pero nosotros estamos fracturando en México de hace 60 o 70 años por lo menos. O sea, fracking ya lo estamos haciendo, quizá no al nivel, a la intensidad que se requiere para un yacimiento de arcilla, un shale, pero lo estamos haciendo. Entonces, eso no es un mito. Otro mito que hay es el agua. La gente piensa que por hacer yacimientos no convencionales vamos a dejar a Monterrey sin agua, la Ciudad de México sin agua, Tampico sin agua. Es una mentira, es un mito. Hay mucha agua congénita que se puede producir. Podemos obviamente desalinizar agua, que es una opción más costosa, pero lo está haciendo los Emiratos Árabes, lo está haciendo Arabia Saudita. Entonces, eso no es un problema. Entonces, yo creo que agregando el de la sismicidad, yo creo que el tema del agua es algo que 100% se puede solucionar, y solamente hay que tener la cadena de valor de cómo vamos a traer el agua, bien sea agua de la formación, agua de un río, agua de mar, pero definitivamente no se va a afectar. Y un mito o algo que la gente no sabe, en Estados Unidos solamente la industria del fracking en Texas emplea 6 millones de personas entre empleos directos e indirectos. Imagínense el impacto en Tamaulipas, en Veracruz, de generar
Estados Unidos hoy en día tiene casi 500 taladros de perforación, casi 300 sets de fracturas. Si tuviéramos nada más el 10% de esto, les aseguro que tendríamos una derrama económica muy importante para México y para todos los estados. Gracias, doctora. En ese orden de ideas, lo que comentaba William, es el tema del agua, ¿no? En Argentina, me acuerdo, vi un carro con un cartel que decía: fracturadores, quiero disfrutar el verano. Es como que si lo vamos a dejar sin agua, ¿no? Y no es así. La industria sí es cierto que empezó hace años con el uso de agua fresca, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, de nuevo, como industria, todos juntos, para minimizar ese impacto, ¿no? Estamos usando otras fuentes de agua. Por ejemplo, en Argentina mismo, en un campo en el sur, el 100% del agua que se usa es agua de producción, ¿no? Entonces, bueno, se empieza por poco, pero con la intención de maximizar y de masificar el uso de agua congénita y de otras fuentes, ¿no? Y el otro, digamos, otro mito es que la industria, especialmente el fracking, contamina. No es así. Uno de los compañeros de un panel anterior comentaba que todo tiene su riesgo, ¿no? Manejar en tu auto de aquí a casa tiene un riesgo, pero son riesgos que se controlan. Es igual con esto. Evidentemente la industria tiene un potencial contaminante muy importante, pero todas las medidas que se están tomando al día de hoy, que han sido aprendidas de los últimos 30, 40, 50 años, nos han llevado a un punto donde el impacto sobre el medio ambiente es mínimo, ¿no? Y todos los esfuerzos son para que continuemos en ese tren, en esa tendencia, y que el impacto sea cada vez menor. Entonces, esos son un poco de los dos mitos. Bueno, yo creo que ya lo dijeron todo en cuanto a los mitos específicos del fracking. Julio lo comentó muy bien, el tema del agua, William con el tema de los temblores, y bueno, lo remataste súper bien con el tema de los controles. Yo quisiera más por el mito en general de la industria de los hidrocarburos, que normalmente se tacha como contaminante, y yo creo que alguien que totalmente está ajeno se lo imagina con una nubecita negra y quemando. En realidad el mito es ese, ¿no? Que hay otro tipo de industrias de las cuales convivimos al diario, como la alimentaria o la agricultura, que son mucho más contaminantes. Bueno, pero parte de la parte energética, pero en la cuestión energética yo creo que no hay otra industria que tenga tanta regulación, por lo mismo que mencionaba César, por los controles, por lo mismo de todo ese nivel de seguridad que hay que tener, en integridad de los pozos, en todo ese tema documental. Tenemos muchas regulaciones. Lo que falta es que tengamos una estrategia integral, trabajar junto de la mano con el gobierno, con las instituciones técnicas y los expertos en la materia, para hacer esa conciencia social, divulgación clara, transparente, y lo que comentaran, es un aliado, la generación de fuente de empleo. Excelente el ejemplo que comentó Julio, como un país que tenía, una ciudad en un país donde solamente tenía 2 calles, hoy en día el metro cuadrado es el más caro, ¿no? Eso sí, es economía, pero es de nosotros poder apoyar, y para eso estamos todos acá, divulgar, y evidentemente con el apoyo de todos. La conciencia social es importante, pero tiene que ser una estrategia integral, ¿no? Entonces, nos queda claro que tecnología, yo les voy a decir que la industria del petróleo y gas es una industria que crea mucha tecnología, que innova todos los días. ¿Por qué? Porque al final sí quiere reducir costos, quiere mejorar su eficiencia, porque estamos en expansión. Si queremos expandirnos, necesitamos energía. Energía que la tenemos, solamente nos falta un pasito para estar con ella y poderla usar para seguirnos desarrollando y mejorar la calidad de vida. En una frase, ¿con qué les gustaría cerrar? De nuevo, es el segundo panel que me toca estar con la doctora. Charlamos mucho, vienen los colegas, gente con mucha experiencia. Yo creo que es el momento para que nosotros en México ya demos el primer paso en actuar, ¿no? Ya hemos hablado, ya hemos hecho planes, ahora ya tenemos que comenzar a actuar para hacer esto una realidad, ¿no? Y esto tenemos que hacerlo con seguridad, con calidad y con cumplimiento de las reglas, no más que eso. Uy, una frase es difícil, pero yo diría que para adelante con la energía de forma segura y sustentable. Yo resumiría diciendo de que la industria de petróleo no es el problema, sino es parte de la solución. Y especialmente en México, para mí el hecho de que dependamos de Estados Unidos, casi 75% del gas viene de Texas, cuando tenemos los recursos acá,
es un no-brainer, hay que hacerlo y estamos dispuestos, la industria privada dispuesta a invertir, solamente necesitamos la voluntad y obviamente el alineamiento político también. Bueno, me toca cerrar, resumir aquí lo que se ha comentado. En mi caso sería, pues bueno, comenzar y darle continuidad. Ya a lo largo de 2012 para acá, estos 13, 14 años, ha habido varios intentos del desarrollo de no convencionales. Creo que ya con los ejemplos que tenemos de la soberanía energética que alcanzó Estados Unidos y Argentina, que pasó de importar a exportar gas, creo que mejores ejemplos que esos no hay para decidirnos a iniciar, pero sobre todo darle consistencia y continuidad. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar aquí y compartirnos todo lo que saben. Y muchas gracias, espero que hayan disfrutado este panel de lujo. Obviamente que agradezco a la doctora Mar, a Baker Hughes, a Weatherford, SLB y Halliburton, los 4 más grandes de la industria del petróleo, expertos todos, directores de sus empresas, con toda la experiencia que tienen en la parte de Argentina y Estados Unidos. Espero que hayan disfrutado esta conversación y sobre todo por aquí en Tamaulipas queremos hablar las cosas como son. Fracturamiento hidráulico. No le tengamos miedo a la palabra no nos hace nada. Lo que tenemos precisamente que ver es cómo podemos implementar todas estas cosas que ustedes nos están sugiriendo y precisamente que han vivido en función de su experiencia. Les voy a entregar aquí un reconocimiento a nombre del ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez por su participación.